El susurro del Moán. Era una noche oscura y silenciosa en la selva, cuando decidí adentrarme en un mundo que pocos se atrevían a explorar. Mi nombre es Lucas, un periodista de investigación con un insaciable apetito por lo desconocido. La leyenda del Moán, un misterioso espíritu de las aguas que se dice atrae a los incautos hacia su perdición, había fascinado a la gente de la región durante generaciones. Pero yo no creía en cuentos de hadas. Mi objetivo era desentrañar la verdad detrás de este mito. Todo comenzó cuando recibí un viejo diario en una subasta. Sus páginas amarillentas hablaban de encuentros con el Moán, describiendo un ser de belleza etérea, con ojos profundos como la noche y una voz que susurraba promesas de amor eterno. A medida que leía, sentía que algo dentro de mí despertaba, una curiosidad que se transformaba en una necesidad. Me preparé para mi viaje. Equipado con una cámara, una linterna y el diario, partí hacia la selva amazónica. Sabía que esta aventura no sería fácil, pero el misterio del Moán me impulsaba. Al llegar al pequeño pueblo de San Miguel, pregunté a los lugareños sobre el espíritu. Sus reacciones fueron mixtas, algunos se rieron, otros me miraron con desdén. Pero había un anciano, don Ramón, que me advirtió con seriedad. El Moán no es un juego, joven. Atrapa a quienes lo buscan. Muchos han desaparecido. Desestimé sus advertencias. Las leyendas son solo eso, leyendas. Esa noche, después de una cena austera, me interné en la selva. La oscuridad era abrumadora, y los sonidos de la fauna me envolvían como un manto. Caminé durante horas, siguiendo la dirección que indicaba el diario. Finalmente, llegué a un claro junto a un río que brillaba como un espejo bajo la luz de la luna. Me senté en la orilla, esperando. El murmullo del agua era hipnótico, y de repente, lo vi. Una figura emergió del agua, su piel resplandecía en un tono verdoso. Era el Moán. Su mirada me atrapó, y sentí como si el tiempo se detuviera. Su voz suave me llamaba, prometiendo secretos de la selva y tesoros ocultos. Pero, en el fondo, había algo inquietante en su presencia. A pesar de mis instintos, me acerqué. Le hice preguntas sobre su existencia, sobre lo que significaba ser un espíritu. El Moán sonrió, y sus ojos chispearon con un brillo extraño. Me contó historias de amor y traición, de almas perdidas en las aguas. Pero, a medida que hablaba, noté que su relato se tornaba más sombrío. Hablaba de aquellos que habían sido seducidos y nunca regresaron. De repente, el aire se volvió pesado. Un frío recorrió mi espalda. Me di cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando en la penumbra. El Moán se dio cuenta de mi inquietud y se acercó más, sus palabras se convirtieron en un susurro seductor. Me prometió que podría ser parte de su mundo, que podría descubrir secretos que la humanidad había olvidado. Pero en ese momento, la voz de don Ramón resonó en mi mente. El Moán no es un juego. De un salto, me aparté del río, sintiendo que había cruzado una línea. El Moán se detuvo, su expresión cambió de seducción a ira. Su figura se distorsionó, y el agua comenzó a agitarse. Comprendí que había despertado algo que no debía ser perturbado. Corrí, sin mirar atrás. La selva parecía cobrar vida a mi alrededor, los árboles crujían y las sombras se alargaban como manos que intentaban atraparme. Sabía que el Moán me perseguía. A medida que corría, recordé las historias de aquellos que habían desaparecido. ¿Sería yo el siguiente? Finalmente, llegué al pueblo, empapado y exhausto. El amanecer comenzaba a despuntar, pero el terror aún me envolvía. Busqué a don Ramón, quien me escuchó atentamente mientras relataba mi encuentro. Su rostro se tornó grave. El Moán no se detendrá, Lucas. Ha marcado tu alma. Debes enfrentarlo. Mis instintos me decían que debía huir, pero algo en su mirada me hizo quedarme. Así comenzó mi tormento. Durante días, el Moán me visitaba en sueños, susurrando promesas y advirtiéndome que debía regresar a las aguas. La línea entre la realidad y el sueño se desdibujaba.
cada noche, me despertaba empapado de sudor, sintiendo su presencia, un frío que helaba mi corazón. Finalmente, decidí enfrentar mi destino. Regresé al río, esta vez armado con una cámara. Sabía que debía documentar lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegué al claro, el aire estaba cargado de una tensión palpable. El Moán apareció, su belleza casi hipnótica. Pero esta vez, tenía un propósito. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, su voz resonando como un eco en mi mente. Vengo a entender, respondí con firmeza. No me dejaré seducir. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Me habló de la historia de su existencia, de cómo había sido un humano, un amante traicionado que había encontrado su final en el río. Ahora, era un guardián, un espíritu que atraía a los perdidos. Pero, en su relato, había algo más, un secreto escondido. El Moán reveló que aquellos que desaparecieron no eran solo víctimas, sino elegidos. Los que se unían a él se convertían en parte de su leyenda, en parte de las aguas. Pero algo en su historia hizo que mis instintos de supervivencia se encendieran. Le pregunté cómo podía liberarme de su influencia. La única forma de romper el lazo es enfrentarte a tu propio dolor, respondió, su voz cargada de una tristeza profunda. En ese instante, comprendí que el Moán no solo era un espíritu, sino un reflejo de mis propios miedos y traumas. Era el eco de mis relaciones fallidas, de mis inseguridades. La selva que me rodeaba parecía observarme, como si esperara que finalmente enfrentara mis demonios. El Moán se acercó, y sentí su poder. Pero en lugar de sucumbir, decidí luchar. Comencé a hablar, a exponer mis verdades, a liberar mis miedos. La selva resonaba con mis palabras, y el Moán, al principio firme, comenzó a tambalearse. Eres más que una leyenda, más que una trampa, le dije. Eres un reflejo de lo que llevo dentro. Su figura comenzó a distorsionarse, como si su esencia se desvaneciera. La selva se oscureció, y sentí que la lucha entre nosotros llegaba a su clímax. En un último acto de desafío, levanté la cámara y capturé su imagen. En ese instante, su grito resonó, una mezcla de furia y tristeza, y de repente, todo se desvaneció. Desperté en la orilla del río, el sol brillando sobre mí. La selva estaba en silencio, como si el Moán hubiera desaparecido. Miré mi cámara, y al revisar las fotos, vi algo extraordinario. En la última imagen, el Moán aparecía, no como un espíritu aterrador, sino como una figura melancólica, atrapada entre dos mundos. Los días siguientes, regresé a San Miguel y compartí mi experiencia. La historia del Moán se transformó, convirtiéndose en un símbolo de enfrentamiento y liberación. La gente comenzó a entender que el espíritu no solo atraía a los incautos, sino que también representaba los propios miedos y traumas que llevamos dentro. Sin embargo, en las noches tranquilas, a veces escucho un susurro en el viento. Y aunque el Moán ya no me persigue, sé que su esencia permanece, recordándome que el verdadero misterio no reside en los mitos, sino en los secretos que llevamos en nuestro interior.